cada vez que nos reunimos en tu nombre, Señor, y poder contemplar la hermosura de tu santidad. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, nosotros te rogamos que a través de tu palabra también, Señor, traigas esa exhortación, esa edificación, ese consuelo, Señor, para que podamos nosotros recibirla, atesorarla, vivirla, hacerla una realidad, que esa semilla cuando caiga en nosotros, Señor, sepa que somos una buena tierra que dará fruto del 30, del 60, al 100 por uno, Señor, y que tus palabras sean como ese rocío, Señor, que se mantenga constantemente, Señor, nuestra tierra mojada, para que la semilla que ha caído, Señor, sea, Señor, una semilla que al dar el fruto podamos llamarte y decir: venga mi amado y pruebe de este fruto que tenemos. Un fruto no solo de labios que adora tu nombre, sino los frutos conforme a la vida que tú has transformado, has renovado, has cambiado, has obrado, no solo nuestra vida, sino nuestras generaciones. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Padre, por este privilegio. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo, que no nos ha dejado solos, sino nos guía, nos enseña, nos revela la manera de hacer las cosas, Señor, de acuerdo a como a ti te agrada, de acuerdo a tu diseño. Por eso, Señor, estamos pero tan agradecidos, Señor, que hoy pudimos venir a casa sabiendo, Señor, que hay una oportunidad más, Señor, para ser restaurados, renovados, perdonados por tu bendito sacrificio. Gracias, Padre, y por eso hoy presentamos no solo nuestro agradecimiento, sino también las peticiones que constantemente hacemos. Pídale al Señor esta mañana, digámosle: Señor, no sé cuál sea su necesidad, pero sé que, Señor, hay muchas necesidades y aún tal vez muchas aflicciones, Señor, pero tu palabra dice que de todas ellas tú nos librarás. Obra de acuerdo a la necesidad, Señor, aún de los pequeñitos, aún de los adultos o los ancianos, Señor. Hoy rogamos, Señor, y por favor, escucha, obra. Y que nosotros ciertamente, aunque tardase la promesa, ciertamente esperaremos, porque, Señor, tu tiempo es perfecto. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle palmas al Señor. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermanos. Cuando nosotros hablamos de la Santa Cena, no solo es un mandato, una ordenanza, sino también es un acto profético, porque hay que poder entenderlo para poder también realmente, al ser partícipe, saber de lo que estamos nosotros prácticamente participando. Y cuando vemos en la Biblia cómo desde el principio, mire Dios cómo marca, porque desde que Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que cuando el Señor los ve desnudos, el Señor mismo hizo pieles para cubrirlos, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Desde ahí venía ya marcando la historia, hermano, lo que Dios estaba haciendo con la humanidad después del pecado. Y definitivamente vemos cómo Dios prepara al pueblo de Israel y les instituye una de las fiestas. Era la Pascua, era el pasar por alto la ofensa. Cuando iba a pasar el ángel del Señor, hermano, él les da la estrategia, les dice que se reunieran por familias y cómo iban a comer el cordero, pero que la sangre la pusieran en los postes y en los dinteles de las puertas, para que ellos al comerlo, y sabían ellos que terminaba un tiempo de esclavitud, pero que también empezaba un tiempo de libertad. Entonces, como Dios, aún al Señor, vemos a Abraham, cómo Dios se le presenta cuando viene de recuperar a su sobrino, a Lot y a todas sus posesiones. Se le presenta a Melquisedec y también les da pan y vino. Y así, a través de la Biblia, hermanos, vemos cómo Dios va hablando, cómo va manifestándose, para que nosotros al entender también cómo vemos en el tiempo de José, cómo el panadero muere y el copero vive, y el panadero es figura del cuerpo y el copero es figura de la sangre. Pero así Dios nos hablaba, nos marcaba de lo que Él
iba a ser con el cordero inmolado, que como cordero mudo fue llevado al matadero. Era he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era nuestro Señor Jesucristo, y que a través de toda la Biblia lo hacía y lo marcaba. ¿Para qué? Para que el pueblo del Señor tuviera una oportunidad, pudiera recapacitar, pudiera haber un mover de arrepentimiento y supiera que Dios de tal manera nos amó que nos envió a ese cordero puro, sin mancha. ¿Para qué? Para que pudiéramos nosotros, hermanos, ser perdonados por todo lo que malo que hicimos. Dios es fiel y Dios es un Dios amoroso. Y cuando venimos al Señor, el Señor envía a sus discípulos y les empieza a dar las instrucciones, los envía de 2 en 2 y dicen que vayan y que hagan discípulos y que los bauticen. Y esa es una de las primeras ordenanzas, y las únicas 2 ordenanzas que Dios dejó para la iglesia es el bautismo y la Santa Cena. Y el bautismo es figura de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. La Santa Cena es figura de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cómo es tan importante bautizarse para ser partícipe de la Santa Cena y hacerlo con el entendimiento para que entonces tenga un efecto? Por ejemplo, hemos hablado que hay mucha gente que dice que se bautizó, pero nunca se bautizó. ¿Por qué? Porque lo hizo porque era el cumpleaños de la mamá, era el día que le gustaba cumplir 15 o 18 años y estaba emocionada, me bautizo, y la bautizaron, pero nunca lo hizo con entendimiento. Lo que hizo fue, solo se echó un chapuzón porque nunca lo entendió. Entonces, cuando uno entiende lo que hace, cuando uno realmente logra, tampoco le digo 6 meses de clases, no, es entender lo que se hace para que entonces tenga en efecto. Por eso me ha tocado, hermano, platicar con personas y dice: mire, la verdad que todas mis primas se bautizaron y me dijeron: ¿te quieres bautizar? Démosle pues. Y yo no sabía ni por qué. Entonces le digo: nunca te bautizaste. Es que ese es el punto. Y por eso cuando uno logra entender eso, definitivamente, hermano, como aquel etíope que no sabía lo que estaba leyendo del Señor Jesucristo en Isaías, y pregunta: ¿de quién habla aquí? No sabes, no sé, digamos, no entiendes lo que lees. Le dicen: no hay quien me explique. Y ese etíope era un hombre universitario, si lo ponemos en este tiempo. Era una persona que iba en un carruaje. En aquel tiempo solo los gobernadores o alcaldes de aquel tiempo podían ir en un carruaje. O sea que era una gente preparada, pero a la hora de leer la Biblia no la entendía, porque no se logra entender con una mente natural. Porque si la entendemos con una mente natural, alguien va a decir: si tu ojo te es motivo de pecar, arráncalo, y entonces va a estar tuerto. Cuando ya se hace con una mente espiritual, entonces Dios empieza a través del Espíritu Santo a guiarnos, a dirigirnos, a enseñarnos. Y por eso dice el apóstol Pablo, si usted trajo su Biblia, dice en 1 Corintios 11:23. Este es un versículo que usted se lo sabe de memoria. Dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Yo me ponía a pensar: ¿por qué lo partió? Porque a él lo partieron prácticamente, digamos, él entregó su vida. Y él sigue diciendo, Pablo: pero de la misma manera esa noche tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Recuerde que en el Nuevo Testamento el Señor marca y dice la copa de bendición, porque a veces para muchas personas dice: tiene que ser vino. No hay un versículo en la Biblia que diga que sea vino directo, porque dice la Biblia que es la sangre de Cristo. Cuando usted vea la Biblia, cuando dice esta es mi sangre, esa palabra viene del griego jaima y dice jugo de uva. Pero tampoco estoy en contra del vino, sino que lo que quiero decir es que mucha gente no recibe, tiene que ser jugo de uva. La Biblia marca la copa de bendición. Es más, hay lugares que no tienen ni jugo de uva, sino que lo que hacen, agarran una soda de uva y se las dan, y hace el milagro, porque al final no es ni jugo ni vino, es la sangre de Jesucristo, la que ministramos, la que al entenderla es lo que se convierte. Entonces yo creo que es importante esto, porque vemos que dice que la copa, que es el nuevo pacto en mi sangre, hace esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan
y bebáis esta copa, la muerte del Señor, mire, proclamáis hasta que Él venga. Yo creo que cada vez que nosotros estamos haciendo esto, estamos hablando de escatología también, de los tiempos finales, porque Cristo viene pronto. Y entonces cada vez que nosotros somos partícipes, empezamos nosotros a proclamar la venida del Señor. ¿Por qué? Porque esto nos hace partícipes. Si Cristo viene hoy después de la Santa Cena, usted y yo nos vamos arrebatados. ¿Por qué? Porque nuestros pecados fueron perdonados. Y así como el ladrón en la cruz le dice: te veo hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces la manera de, no solo es hoy, sino que el constante, la manera de vivir, de actuar, nos va a hacer partícipes de ese llamado, al proclamar la venida del Señor. Pero también dice Pablo, pero miren, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor, diga conmigo, indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Hermano, cuando nosotros entendemos esta invitación del Señor, definitivamente no solo hablaba a los apóstoles, pero qué triste, hermano, qué feo es si a veces uno se enoja porque no lo invitan a un cumpleaños de un hermano y a otro sí. Imagina qué será no ser invitado a la fiesta del Señor, no es invitado a la mesa. Porque en la mesa de los reyes solo los invitados selectos, por decirlo así, los dignos, se podían sentar a la mesa. Y cuando vemos que los discípulos definitivamente estaban en un momento, porque el sentarse a la mesa para ellos fue un momento de definición, porque ahí fue cuando el Señor dijo: uno de vosotros me va a engañar, o uno de vosotros me va a traicionar. Y los 12 empezaron a decir: ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Empezó un momento de confrontación de parte del Señor, porque salió lo que había dentro del corazón. Y por eso cuando nosotros hoy que estamos acá, lo que se trata, hermano, es de que nuestro corazón pueda entender que lo que estamos haciendo es una manera donde nosotros estamos trayendo a memoria, siendo partícipes de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y por eso Pablo dice: mire, que por favor nadie beba o coma el pan o la copa del Señor, porque será culpable. O sea que hay una consecuencia. Y entonces la responsabilidad que tenemos, hermano, y para poder nosotros llevar a cabo esto, es importante que podamos nosotros ser dignos y poder estar en un lugar, como dice Pablo. Pero ¿qué pudiéramos hacer para ser dignos? Pregúntele al de la par: hermano, ¿usted es digno? Porque mire, hay una historia en la Biblia. Hay una historia en la Biblia donde usted la conoce. Y dice la Biblia que cuando vamos a los dignos, cuando Juan ve al Señor, dice: Señor, yo no soy digno de siquiera de desatar sus sandalias. No me siento digno. Pero también vemos al hijo pródigo que no se sentía digno de ser llamado hijo. Vemos al centurión y dice: Señor, yo no soy digno de que llegues a mi casa. Había gente que tenía, hermano, esa actitud de decir: no me siento digno que vengas, no me siento ¿cómo vas a tú, siendo santo, vas a venir a un lugar donde tal vez decía el centurión: mi casa no está ordenada, tal vez no estoy bien. Pero la actitud de cada uno de ellos, por lo menos de Juan en ese momento, era decir: híjoles, de verdad, aunque tenemos un parentesco, ya cuando yo oigo que el Padre se agrada de ti, cuando veo al Espíritu Santo descender, híjole, yo no me siento digno ni siquiera de amarrarte las sandalias o desatarlas. El Señor dijo: es necesario que cumplamos con toda justicia. Tú fuiste predestinado para esto, Juan, para preparar el camino. Entonces Dios lo estaba dignificando. Vemos al centurión que por reconocer, porque el Señor dijo: no he visto una fe más grande que la de en Israel. Y así sucesivamente, la actitud del hijo pródigo que había pecado contra el cielo y contra Dios y que no se sentía digno de ser llamado hijo, eso hizo que fueran dignos. El reconocer su condición, el reconocer que habían fallado. Por ejemplo, el Señor Jesucristo tenía en su discipulado ¿cuántas personas?
Tres: Marta, María y Lázaro. Si vemos en la Biblia, María era la que servía, que andaba y hacía, subía y bajaba. Y entonces, hermano, y un día enojada le dice: Señor, no es posible que yo esté haciendo todo. Y mira María solo sentada a los pies del Señor. O sea que ahí nos da el equilibrio. Pero la historia solo habla de Marta y María, Marta y María y Marta y María. ¿Y cuántos eran? ¿Quién falta? Y yo digo: ¿y Lázaro? Afuera, como los de alabanza cuando termina el culto. No, no. No, no, no. No, no los de aquí, porque ahí están bien sentaditos, con su Biblia y su cuaderno. Mírenlos. Pero, mira, pues, de verdad, ¿dónde estaba Lázaro? Si yo tuviera que darle una estrellita, se la tendría que dar a María o a Marta. Pero Lázaro no aparecía ahí. Y entonces, si hubiera alguna persona de las tres, si estamos hablando de dignidad, ¿a quién sentaría usted a la mesa de los tres? Y a Marta. ¿A Lázaro lo sentaría usted? No, ni yo tampoco. Pero cuando voy a la Biblia, dice que en Juan 12:1, usted sabe la historia, que Jesús, dice que Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena ahí, y Marta servía. Pero Lázaro, mire dónde estaba Lázaro. Estaba en la mesa con el Señor. ¿Qué hizo que ahora el Lázaro, que el que antes no se quedaba al discipulado, que el que antes no mucho le gustaba, ahora está sentado a la mesa del Señor? Como le dije anteriormente, Juan, ¿qué hizo? Se humilló. ¿Qué hizo? El hijo pródigo se reconoció. El centurión también reconoció que su condición. Ahora viene Lázaro, hermano. No era digno, pero ahora está digno y aparece sentado a la mesa. Porque ¿qué le pasó a Lázaro? Y aquí es donde vamos a empezar a ver el proceso de un hombre que antes no era digno, pero que ahora viene el Señor y dice: mira, para que tomes la Santa Cena, no indignamente, tienes que ser una persona digna. Y empieza el proceso con este Lázaro. Y dice la Biblia que en Juan 11:39, regrese un capítulo y vámonos a Juan 11:39, porque dice la Biblia que Jesús dijo: quitad la piedra. Cuando usted sabe la muerte de Lázaro, Lázaro había fallecido. Marta y María hasta le estaban hablando escatología al Señor. Le estaban contando toda la historia. Sí, Señor, en el discipulado tú nos dijiste que era la resurrección, el camino, la verdad y la vida. Y sí, pero yo sé que lo resucitarás en el día postrero. Entonces, ¿no te he dicho yo que si creyeres ibas a ver la gloria de Dios? ¿No te acuerdas de los apuntes del discipulado hablando en el momento del dolor? Pero espérate, Leo, porque le dijo que iba a resucitar a Lázaro. Y entonces lo primero que Jesús dijo: quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dice: Señor, ya hiede, porque hace 4 días murió. Entonces aquí empieza el proceso de que para que Lázaro fuera digno, diga conmigo, había que quitar la piedra. Y cuando me voy al original a ver qué significa entre sus conceptos, dice una piedra literal o figurada, piedra de molino o piedra de tropiezo. Y muchas veces podríamos ver que ese Lázaro no era digno porque su corazón estaba endurecido. Cuando hablamos de piedra, era porque su corazón estaba endurecido. Porque era un hombre, hermano, tal vez con una actitud de orgullo, de altivez, por no querer recibirlo de Dios. Y por eso muchas veces la palabra no hace, porque tal vez estaba un corazón duro, porque no era sensible a las cosas, hermano. Y por eso tiene que venir la
la palabra como martillo que destroza la piedra, para que el hombre de Dios sea sensible a las cosas del Señor, sea sensible a la palabra del Señor, sea sensible a la necesidad, sea sensible a la búsqueda del Señor, y que de esa manera se cumpla lo que dice Ezequiel, hermano, que les daré un corazón, pero un corazón de carne, y quitaré ese corazón de piedra. Y yo creo que apunté algo aquí en lo que cantamos, porque de repente, ¿cómo dice ese coro? De un de repente, ¿qué? Todo puede cambiar. Hace ríos en la soledad, sopla vidas en los huesos secos. Cambiaste mi corazón de piedra. Mire, entonces puede ser que haya mucha gente con un corazón de piedra. ¿Qué sería? Y entre todo esto, ¿por qué sería la piedra de tropiezo que hacía que Lázaro no fuera digno? Tal vez su piedra de tropiezo era que le gustaban las rancheras o la quebradita. La música no agradable de Dios tal vez va a ser su piedra de tropiezo. Porque habrá un cristiano que escucha música que no es agradable delante de Dios. Porque la música ministra. La música provoca sentimientos, deseos, anhelos. Y esa es una piedra de tropiezo que impide, porque ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Y mucha gente minimiza eso. Puede ser que Lázaro tenía amistades que lo servían de piedra de tropiezo. Ya vas a la iglesia, no hombre, no seas fanático. Eso es solo para los que les lavan la cabeza, la mente, es cierto. La palabra nos lava la cabeza y la mente. Entonces las amistades hacían que este hombre, hermano, o tenía algunos vicios, o qué entretenimientos tenía. Porque ahorita las cosas que estamos viendo, o su carácter tal vez no era tan bueno, o trabajaba demasiado, o las indecisiones, o la falta de compromiso, que era un hombre que tenía el corazón duro. Y por eso no podía ser digno. Y entonces había que quitarle la piedra. Así podríamos decir, espiritualmente tenían que quitarle la dureza. Tenía que realmente conocer que Dios es un Dios amoroso, porque hay momentos donde definitivamente uno se puede endurecer ante las circunstancias que están viviéndose en este tiempo. Usted sabe que Dios está en este lugar, pero ¿por qué todos no sentimos la presencia? Me estoy incluyendo para no sentir que acusador viene el pastor. No, me meto. Porque puede estar a la par llorando, hermano, bien quebrada una persona, y el de la par. No, de verdad, no ha pasado. Y yo veo gente, hermano, que hasta en las novelas llora. ¿De verdad? Porque cuando yo he ido al cine y cuando se murió Jack, ¿se acuerda, verdad? Todos estábamos llorando. No. Pero es necesario que nos quiten la piedra. Diga conmigo, es necesario que nos quiten la piedra, para ya no ser tan insensibles ante la presencia de Dios. Para no ser tan insensibles cuando Dios se está manifestando, cuando Dios está hablando, cuando Dios está bendiciendo, cuando Dios está hablando que trae sanidad. Hay gente que no cree. Jesús lloró, no por Lázaro solamente, sino por la incredulidad de toda la gente. Entonces Dios, a través de hablándonos de su palabra, nos muestra que cuál sería la piedra de tropiezo. ¿Qué es lo que te tropeza para que no caminemos bien? ¿Qué es aquello que difícilmente nos lleva a entender, hermano, el cuán amor de Dios ha dado a través de Jesucristo? Y que en este caso pudiéramos nosotros sentirnos dignos de que hay una piedra quitada, y que ahora yo puedo
ver el amor de Dios a través de su sacrificio, y cada vez que venga un deseo contrario a los de Dios, yo sepa que lo que Él hizo por mí, hermano, vale la pena para que yo pueda un día sentarme a la mesa en el reino juntamente con Él, porque mi actitud ha cambiado. Pero las cosas, el mundo, la abundancia de esta tierra muchas veces nos hace tan insensibles, nos hace tan duros. Como hay de todo, porque el más pobre de este lugar puede ser millonario en nuestra tierra. Y entonces yo quiero seguir en este punto, porque cuando ya le quitan la piedra a uno, cuando ya esa piedra de tropiezo, eso que me está haciendo tropezar para no ir a los ensayos, para no ir a los discipulados, para no congregarme, para no buscar, y se quita, entonces el camino está libre, porque, hermano, todo, la tierra y su plenitud le pertenecen a Dios. Dios es el dueño del oro y la plata, ¿sí o no? Él es nuestro papá. ¿Habrá algo imposible para Dios? Pero nosotros a veces queremos resolver lo que le toca a Dios resolver. ¿Tú crees que Dios no te puede dar un trabajo para que te dé la capacidad de venir a buscarlo? ¿Tú crees que Dios no te puede sanar? Si la Biblia dice que Él abre caminos donde no hay. Pero a veces le creemos más al doctor que a Dios. No digo que no tome la medicina, porque el Señor les dijo: les daré salud y medicina. Porque hay gente que dice: ya me sanó Dios, y se muere el otro día. No, perdóname, te hubieras tomado la pastilla. Y entonces dice la Biblia que entonces el siguiente paso, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. ¿Sabe cuál era después de quitar la piedra? Dios nos enseña a escuchar su voz. Porque si Jesús en ese cementerio hubiera dicho: bien fuera, se salen todos los muertos. Por eso dijo Lázaro. Por eso solo Lázaro, los demás. ¿Y por qué nosotros no? A los demás. Porque Él es la vida, la resurrección. Y por eso dijo: Lázaro, ven fuera. Entonces ahí dijo Lázaro: solo un muerto a sus delitos y pecados puede escuchar bien la voz de Dios. Lo llama y sale Lázaro, hermano, y entonces empieza el punto de que ahora Lázaro ya ha resucitado, ya habiendo escuchado la voz de Dios. Dice: ¿dónde puedo escuchar la voz de Dios? Le aseguro que ese Lázaro nunca se perdió un culto, porque ahí Dios le hablaba. Y entonces ya con el corazón sensible, fácilmente escuchamos la voz de Dios. Cuando Dios te dice: hijo mío, no lo hagas. Hijo mío, vuelve a mis caminos. Hija mía, no te juntes con esas personas. Y entonces uno dice: me habló Dios. Pero mientras está el corazón duro, Dios está hablando. Y no es conmigo, es con el de la par. No es duro y duro. Y no pasa nada. Dios no me habla. ¿Por qué? Porque hay dureza. Por eso cuando está Samuel, Dios le dice: Samuel, Samuel. Me llamó Elí, dice. Dime. Yo no te llamé, le dice Elí. Sí, escuché que me dijiste Samuel, Samuel. No, vete a acostarle. Se vuelve a acostar, usted sabe la historia. Viene otra vez y está Samuel. Samuel, Samuel. Este Elí que molesta. Dime. Yo no te he llamado. Pero si escuché tu voz, no fui yo. Y Elí dice: ya sé, es el Señor que quiere hablar contigo, pero estás dando el tono de voz de tu pastor. Solo dile: habla, que tu siervo escucha. Entonces Dios nos está diciendo hoy: quitémonos la piedra, escuchemos la voz de Dios. Esa piedra puede ser el celular, esa piedra puede ser Netflix, esa piedra puede ser... ¿quiénes? Ayúdame. ¿Ah?
más? Instagram, ¿qué más? Facebook. Siga. El soccer, dice aquel. El clásico, el fútbol, el trabajo, los hijos. Hasta se prendió la luz. Pueden ser muchas cosas para que podamos nosotros verdaderamente, hermano, cuando uno puede entender la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, porque uno está sensible a lo que es de Dios. Uno sabe el mover que hay, y entonces uno puede decir, este sentir es de Dios. Pero también uno puede discernir cuando hay un ambiente pesado y uno dice, no, esto no es de Dios. Cuando uno va a tomar una decisión, uno puede decir, esto no es de Dios. Esto parece, está bonito, está agradable, pero no tiene nada que ver con lo de Dios, porque la voz de Dios nos habla de muchas maneras. ¿No ha tenido usted aquel sentir? No, mejor no lo voy a hacer. Y lo hace y dice, ¿por qué lo hice si sentía aquí adentro? ¿No le ha pasado, no? Ese es el Espíritu Santo que está hablándonos. Y entonces uno tiene que aprender, hermano, no es una voz audible solamente, es una manera donde uno reconoce. Por ejemplo, yo le voy a contar, yo siempre despierto a cierta hora de la madrugada y me enojaba conmigo. Despertaba. ¿Y ahora por qué tan temprano? Si apenas son las 9 de la mañana. No. No. ¿Por qué tan temprano, hermano? Y me despertaba así como que fueran las 6 de la mañana. Estaba en la cama, no le pasaba dando vueltas, hermano, contando ovejas, a ver cuántos se llegaron hoy a la iglesia. Llegó Raúl, contando ovejas, y no me dormía, hermano. Pero lo que notaba es que la que estaba a mi par, mi esposa, también estaba despierta. Pero no nos hablábamos porque los dos tratando de dormirnos. Así que mejor ni le hablo, porque si no, me volteaba y ya miraba que se volteaba. Hasta entendimos que era Dios queriéndonos hablar, porque era una hora específica, pero tan específica. No se la voy a decir. ¿O quiere que se la diga? Hasta chismoso, no es chismoso, pero era tan específica la hora que entendimos que Dios nos estaba hablando. Y de verdad, hermano, entonces empezamos ya queriendo decir, no es Dios, porque teníamos sueño, así, no queriendo buscar. Pero empezamos a entender, sin Dios, sin hablarnos, nos despertaba. Pero ya entendíamos que Él era que nos estaba despertando para orar, para meditar y para interceder. Porque no era a las 2 de la mañana, después a las 5, después, no, era una hora específica que había marcado Dios en nuestro corazón. Y de verdad que le contaron las experiencias preciosas, pero no se trata de hablar de mí, sino de Él. Entonces lo que le quiero decir es cómo Dios quiere, al decirle a Lázaro, mire quién era Lázaro. Lázaro es, Dios es mi ayuda. Puede decir conmigo, Dios es mi ayuda. Hoy usted y yo somos Lázaros, que sepa que Dios lo ayuda, que sepa que usted no está solo, que usted no está sola, que en cualquier momento cuando usted clame a Él, Él le va a responder porque Él es su ayuda. Ahí Dios siempre va a estar. En el cual momentos más duros vino Pedro y dijo, Señor, ayúdame, sálvame que me muero. De lo más profundo lo sacó, porque Dios lo que trata es, hermano, que podamos nosotros entender que para ser dignos, primero hay que quitar la piedra. Para ser dignos, entender con el deseo de obedecer cuando Dios habla en nuestra vida. Y entonces dice la Biblia, hermano, y que el que había muerto salió. Diga conmigo, salió. ¿Qué significa esto? Que salió de la condición que estaba. Salió de la relación que no le convenía. Salió de ese lugar donde se estaba contaminando. Salió de ese ambiente, hermano, que tal vez de miedo, de desilusión, de pecado, de depresión, de las cosas que nos están afectando. Porque muchas veces hay que salir de una condición porque uno está reconociendo que Dios puede hacer todas las cosas posibles. Entonces Lázaro sale y ya no es el mismo. Ya no es la misma persona.
Ya es un hombre sensible a la situación. Ya es un hombre que oye la voz de Dios. Y entonces, si no hubiera escuchado la voz de Dios, no sale de su condición. Sigue ahí muerto, sigue ahí afectado por los gusanos, sigue ahí con mal olor, por decirlo así. Pero cuando escuchó la voz de Dios, salió del acomodamiento. Salió de esa manera tan dura de vivir el evangelio. Entonces, hermanos, Dios nos está llamando a que salgamos de esa condición tan estática, de poder ir más allá, de haber crecer, de poder entender que Dios ha enviado al Espíritu Santo para que todos podamos ser bautizados en el Espíritu Santo. Y entonces, si no hemos sido bautizados, salgamos de esta manera, mire, de una religiosidad que agarramos la iglesia solo por no decir venimos como misa, ahora le decimos culto. Eso es salir. Eso es reconocer. Eso es entender. Eso es ser sensible a las cosas de Dios. Porque entonces cuando yo veo esto, hermano, dice que el que había muerto, mire, le desataron. Salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejarlo ir. Definitivamente, hermano, Dios nos está llamando a un cambio, a que podamos nosotros entender que Dios quiere no solo desatar, destruir, soltar, liberar, quitar cadenas, quebrantar el yugo, para que podamos nosotros entonces ser dignos hoy de sentarnos a la mesa. Que cuando nos sentemos entendamos que en nuestro corazón hay un sentir de arrepentimiento. Que cuando nos sentemos a la mesa entendamos que al tener la copa y el pan, en este momento Dios nos está hablando que nos arrepintamos, que dejemos de hacer las cosas malas, porque el que confiese y se aparta alcanza la misericordia. Y que al escuchar la voz de Dios nos va a llevar a que salgamos de una actitud, hermano, desagradable, y que en ese momento vamos a ser libres. Diga conmigo, vamos a ser libres, para que vayamos a libertar a otros, para que vayamos a decirle a otros que hay esperanza en el Señor Jesucristo, para decirle a otros: yo escuché, Dios me habló y me dijo que viniera por ti. Yo estaba ciego, pero ahora veo, porque Dios hace las cosas en aquel pueblo que verdaderamente está entendido de lo que es sentarse a la mesa. De que no era darle palmas, mire, de que no éramos dignos, pero que ahora yo soy digno. Porque usted no mira mi caminar, porque están cubiertos con la misericordia del Señor. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Porque entonces necesitamos entender este proceso. Y por eso, hermano, 34 minutos me duró para darle la introducción, para hablarle que la mesa que restaura. Porque definitivamente no crea, hermano, yo sé que lo que hace el tiempo. Pero si como usted tiene su corazón tan blando, usted va a decir: siga, pastor, hasta que usted siga, yo me voy en un rato. Diga: no. Porque restaurar es realmente volver al estado original. Y cuando nosotros vemos la condición de alguien, dígame un caso duro de la Biblia, un caso de donde se dice: esta persona sí le fue, pero ¿quién? Ok. No, ya sigan ustedes, pero todos sin Lot, Job. Pero entonces cuando yo veo la historia de Job, como decían los hermanos, veo que era un hombre temeroso, apartado del mal, íntegro, que Dios tenía un concepto muy lindo de él. Y entonces yo digo: Señor, pero ¿cómo es posible que llega el enemigo, te da permiso? Y sin embargo el enemigo sabía, porque dice: tú lo tienes bien cubierto. Así cualquiera está feliz cuando tienes tu cobertura. Quítale la cobertura a ver si no te maldice. Y entonces empieza un proceso en la vida de Job. Y entonces nos encontramos, hermano, con situaciones donde él pasa este proceso. Y en esta versión se la voy a poner así rápido.
Hay varios versículos, Job 22, el 1, el 4, el 7, el 9, el 2, el 10. Uno de estos amigos de Job, ¿cómo empieza a hablarle a Job? Porque ve el sufrimiento de su amigo. Ve como, imagino algo, que Job empieza por un momento, pero ¿cómo es posible? Si yo era un hombre que temeroso, un hombre apartado del mal, un hombre íntegro, todos los epítetos que tenía Job, de que le iba bien. Como cuando uno dice, Señor, ¿y por qué a mí si yo soy un alma de Dios? A mí no me tendría que estar pasando si yo no le hablo de mal de nadie. Al contrario, yo soy el alma de la fiesta. Y a veces en las circunstancias uno se olvida de que hay situaciones que hay consecuencias que tal vez se nos ha olvidado. Y entonces viene este Elifaz, el temita, y le dice a Job: ¿acaso por tu piedad te castiga o entra a juicio contigo? Le empieza a hacer la pregunta. Por cierto, le cuenta, como quien dice, te voy a contar quién eras tú, porque a veces uno dice, no, yo no estoy gordo. Hermoso estaré, pero gordo no. Lo primero que pasa es la negatividad. Uno no lo cree cuando le dice. Entonces cuando veo que le dice, por cierto, tu maldad es grande y tus iniquidades no tienen fin. Le estaba hablando Job, que Dios empieza a dar un testimonio de él. Sin razón tomabas prendas de tus hermanos y despojabas de sus ropas a los desnudos. Mire a Job. No dabas de beber agua al cansado y negaste el pan al hambriento. A las viudas enviabas vacías y quebrabas los brazos de los huérfanos. Por eso estás rodeado de lazos y te turba un espanto repentino. Estaba este amigo de Job diciéndole, ¿no te acordás que llegaban las viudas y venían con hambre y tú teniendo tanto no les dabas nada? Y empieza la historia de este amigo. ¿No está Dios en lo alto de los cielos? Mira, lo has encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están, y tú has dicho, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y la prosperidad vendrá o volverá a ti. Aún en la prosperidad de Job había hecho cosas desagradables. Y entonces aquí el amigo le empieza a ver, hermano, porque si no tal vez le echaba la culpa a otros de lo que le estaba pasando. Y por un momento entonces lo que hizo cuando aún su esposa dice, maldice a Job y maldice a Dios y muérete. Pero también en los momentos críticos, en los momentos de escasez, en los momentos de enfermedad, en los momentos de turbación, en los momentos difíciles, es un momento para nosotros decir, ¿será que hay algún área que no he arreglado? ¿Será hay algún pecado que no he confesado? ¿Será alguna situación que Dios está tratando para que yo corrija, para que yo vuelva así? Porque si empezamos a oír la vida de Job desde el principio, hacía sacrificio por sus hijos, hermano, todos los días, y los hijos se iban y él sacrificaba, y lo que temió le vino. Entonces cuando yo veo esto, cómo venía la restauración de este hombre, por eso cuando le dice la Biblia a Job, hermano, ay, híjole, perdóname un segundito, a ver si me da tiempo esto. Ok. No se fue. Ahorita sí se va a ir. Es que querían mostrarle esto. ¿Está aquí todavía? Sí. Está en pedo. Entonces le dicen a Job, Job, si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Si alejas de tu tienda la injusticia. Fíjese lo que le decían a Job. Job, pero ¿y no era un hombre íntegro? Pero ahora el amigo le dice, si te vuelves al Señor, si te vuelves al Todopoderoso, si te conviertes al Todopoderoso, serás restablecido y alejarás de tu morada la culpa.
Si te vuelves al Todopoderoso serás restaurado, por lo tanto limpia tu vida. Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tú la casa, la maldad, serás del todo restaurado. El amigo le estaba diciendo: Job, date cuenta que no solo es hecho de llamarse cristiano, es vivir una vida íntegra. Es vivir una vida, hermano, constantemente limpiándose, viendo que si alejas de tu tienda la injusticia, sin la culpa, si limpias tu vida. O sea que estaba sucia la vida de Job, espiritualmente hablando. Entonces, porque Dios, hermano, no, Dios habla desde el principio, hermano, las cosas, el final lo habla al principio. Por eso el final, el principio de Job era su final, porque era íntegro, era todo lo que estaba dando el testimonio de Dios. Pero entre todos los 40 capítulos estaba marcando la vida de un hombre que muchas veces no le ponemos la lupa, pero que habían circunstancias que Dios lo estaba tratando, que Dios le estaba hablando. ¿Para qué? Para que él, su final, fuera mejor que su principio, porque así le pasó a este hombre. Tuvo el doble de todas las cosas. Es más, a los hijos varones los había heredado. Si tenía mujer, las hacía a un lado. Eso era injusto. Entonces Dios nos llama a que limpiemos nuestras acciones, nuestro corazón. Si hay deseos de venganza, si hay, porque el corazón, hermano, es el que maquina todo lo malo. Si hay deseos contra naturaleza, si hay deseos fuera del orden de Dios. Por ejemplo, a Ezequiel le dijo el Señor: mira, ordena tu casa porque te vas a morir. Yo le he contado una vez, hermano, rápido le cuento esta historia por si no la ha escuchado, pero si ya la sabe, le voy a agregar un poquito para que no sea la misma que le conté. Yo le he contado que mi tía, que es mi madre, prácticamente me regaló así antiguo un juego de ¿cómo se llama? De tenedor, cuchillo y cuchara, pero antiguo, de madera, hermoso. Yo lo puse en la sala, hermano, y precioso, era hecho a mano y todo. Pero empezamos a tener problemas con mi esposa, serios. Que yo le decía: pero de verdad, ¿por qué me está cayendo mal esta mujer? ¿Me estoy portando mal? No voy a orar. No, pues lo que le quiero decir, que había una situación que había una cosa fuerte. Y íbamos con mi pastor: pastor, fíjese que de la nada empezaron los problemas y definitivamente necesitamos ministración. ¿Y de qué pelean? De la nada. ¿Que por qué estoy viendo? ¿Que por qué no miro? ¿Que por qué me paro? ¿Que por qué me siento? Ya solo falta que me diga que por qué respiro. Y entonces mi pastor dijo: pero mira, pero te ha hecho algo. ¿Te ha hecho algo, Francisco? Y yo, así, ¿verdad? ¿Usted cree que yo puedo hacer algo? No. ¿Te ha hecho algo? Y le digo: no, pues es que, pastor, es algo que no sé qué explicarle. Bueno, para no hacer la historia larga, digo: mira, pues voy a orar por ustedes, pero por favor, su disciplina, ese pastor, su disciplina, porque tu disciplina para ustedes dos es venir temprano a todos los cultos y al frente. No te quiero viernes, martes, sábado y domingo en la mañana y en la tarde al frente. Esa es la disciplina. Por eso, si usted mira aquí, los hermanos están en disciplina los cuatro, mire. No. Esa no es nuestra disciplina, como dice: no se pierdan los cultos, ahí van a estar ustedes sentados. Porque eso, la palabra ministra, la palabra salva, la palabra limpia, la palabra libera. Entonces todo eso. Y lo bendigo porque de verdad que llegábamos ahí como, pero bueno. Hasta que un día que paso por ese lugar donde están los utensilios esos de madera, sentí un ambiente feo. Mi hermano, entonces le digo a mi esposa: vení, ¿qué pasó? Fíjate, sentí esto.
Fíjate que yo también he sentido un ambiente pesado en mi casa. Y entonces empezamos a ver los tenedores, el juego de ese de madera. Tenían monolitos, mayas, así jeroglíficos. Y entonces yo dije, porque esas son potestades. Entonces agarré los tenedores, pero en mi corazón, hermano, era mi abuela, mi madre me lo dio. ¿Cómo lo voy a tirar? Y lo voy a guardar. Y lo enrollé, lo metí en mi cuarto. Ahora el problema se batió al cuarto. Ya. Y entonces a que los tiré. ¿Qué quiero decir con eso? No habrá cosas que están guardadas en nuestra casa. Un anillo que te regaló Lencho y estás casado con Mario. Es un decir, pues. Ay, ¿cómo voy a tirar esta joya tan hermosa? Si aquí este Lencho no lo sabe. Son cosas que hay que ordenar. Son cosas que hay que cuidar, limpiar, que metemos a nuestra casa. Y cuando digo que metemos en nuestra casa, ahora ya no necesariamente se tienen que venir de afuera. Ahora se meten por la televisión, por los programas, por los shows. Todo eso se mete ahí. Y nuestros hijos lo están viendo. Es la ventana que se está abriendo y se meten. Y que nosotros tenemos que tener cuidado. Y cuando yo veo que esa palabra volverse, entre todas sus acepciones, es la palabra del retorno. Es, mire, apaciguarse. Dígale a su esposa, tranquila, apaciguada, calmada. Porque son cosas que tenemos que entender, que al volvernos al Señor va a venir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso a Job le decían, Job, tranquilo, no estés buscando la culpa, sino que hazte una introspección tú. ¿Por qué estás viviendo esto? ¿Por qué hay saco roto? ¿Por qué la economía no te alcanza? ¿Por qué hay tanto problema en la casa? ¿Por qué tanta inestabilidad? ¿No será que tendrías que revisarte un poco adentro, que hay algo que definitivamente tú necesitas cambiar? ¿Por qué ese carácter tan aguado, tan duro, tan débil? ¿Por qué no te atreves? ¿Por qué esa tu falta de fe? Porque definitivamente, hermano, le está diciendo a la iglesia que vuelva y que entonces podamos entonces ser restaurados. Y definitivamente, hermanos, si me acompañan ya, por favor. Dice la Biblia que cuando Job entonces empezó a entender el proceso, su final fue mejor que el principio. Entonces, ¿qué le quiero decir hoy? Quitémonos la piedra. Oigamos la voz de Dios. Salgamos y busquemos la libertad. Pero al entender que a la hora de tomar los elementos, esto va a provocar un cambio total en nuestra vida. Porque ahora el que estaba a la mesa era Lázaro, donde el que siempre tendría que haber estado escuchando la voz de Dios. Vemos a Job ya con un estado, pero ahora ya había entendido la prueba. Ya había entendido que Dios lo estaba tratando para que hubiera un cambio en su corazón y que pudiera entonces entender este principio. Y vemos, hermano, cómo dice este hombre, para ir terminando, como José. Usted sabe la historia de José. Empecemos a repartir ya. José había vivido una vida que lo vendieron, que cuando llega con Potifar, la mujer también lo acusa. Cuando llega a la cárcel, le revela los sueños al panadero y al copero. Y cuando le dice al copero, ahí te acuerdas de mí, de la revelación del sueño, pasan 2 años y al copero se le olvida de José. Entonces todo ese proceso
Empieza José a pasarlo. Y dice que cuando viene un hijo, el primero de José, que lo llamó Manasés, dijo: porque Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. Empezó su restauración. Joseph, dice la K2, al primero Manasés, causando a olvidar, porque Elohim me ha causado que olvide todas las aflicciones que sufrí a las manos de mi familia. Fíjese. Gracias, dos. Fíjese cómo José empieza su restauración. Cuando entendió que tenía que olvidar, que Dios lo había hecho olvidar el sufrimiento de la casa de su familia. ¿Qué le quiero decir con eso? Que hay muchas personas que todavía no han podido perdonar, olvidar el pasado de lo que haya sido. ¿Por qué? Porque antes de la restauración se necesita, hermano, que haya venido un proceso donde podamos haber olvidado. Porque si a José no lo restauran antes, pasa el proceso que estaba pasando, cuando se enfrentaría a su familia o a su pasado, y estando en una posición de honor, se hubiera vengado de ellos. Entonces, ¿qué le quiero marcar en lo que está recibiendo? No sé. Mire lo que dice. Dios me ha hecho. No se distraiga, deje que los hermanos pasen ahí y usted concéntrese, escuchemos la voz de Dios. Mire lo que dice esta versión, que Dios le hizo olvidar totalmente los sufrimientos que pasó a manos de su familia. O sea que dice, me hizo, cuando tuve mi primer hijo, le puse Manasés porque Dios me había hecho olvidar todo el sufrimiento. Entonces, para poder, diga conmigo, para poder dar fruto, hay que olvidar primero. Porque después de Manasés tuvo un hijo que se llamaba Efraín. Y Efraín significa fructífero. Entonces no podía dar fruto si primero no había perdonado. Porque eso pasa con la semilla. Las preocupaciones hacen que la semilla se ahogue y entonces no se da fruto. Entonces hay mucha gente que vive ya en este tiempo, pero todavía está en el presente, pero está viviendo en el pasado. Lo que me hicieron, lo que me dijeron, lo que me señalaron, y vive constante. Y Dios tratando de sanar, tratando de levantar, tratando de limpiar. Por eso cuando ponemos el sombrero de Manasés, que significa olvido, Dios lo que está tratando es de que olvidemos. Por eso dice Pablo, dejando todo atrás, avancemos. Y entonces el proceso de este hombre, José, que antes de ver a sus hermanos tenía que haber pasado por el olvido y entonces hubiera dado fruto. Por eso la Biblia dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Mire, Dios me ha prosperado en la tierra donde entré pobre y esclavo. Dios me ha dado hijos en la tierra en que he sufrido. Pero primero, diga conmigo, tenía que olvidar. Y tenemos que darnos cuenta que lo que Dios hace en nosotros hoy, cuando usted y yo nos tomemos los elementos, confesemos delante del Señor, Él agarra nuestros pecados, los tira hacia el fondo del mar, donde ya no hay recuerdo, ya no está. ¿Te acordás lo que hiciste en el 1999? Sí, ahí vas a ver, pues. No, Dios no es así. Nuestra esposa a veces es así. No. Y nosotros los esposos también. ¿Te acordás que cuando tenía pelo lo que... No. Ya sonó la matraca, pero entonces fíjese pues. Dios quiere que esta mañana
podamos entender este salmo, que Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Puede ponerse de pie. Y yo creo que en el tiempo de la restauración, fíjese, le iba a preguntar, ¿qué entiende usted por este salmo? Se la voy a poner en los tres aspectos. Ahí dice, Dios restauró, Dios restaura o Dios restaurará. ¿Qué significa eso? Un presente continuo. Dios restaura mi alma, Dios restaura mi alma, porque eso es lo que necesitamos, que cada vez que nos venimos a la casa del Señor, la palabra restaura, la comunión restaura, la alabanza, la adoración restaura. Entonces Dios está restaurando nuestra alma y me guía por senderos de justicia, por amor ¿de qué? De su nombre. Y por eso dice este versículo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre en el cielo o bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso también dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El que restaura mi alma se llama Jesucristo, y el que fue a la cruz por ti y por mí se llama Jesucristo. El que venció a la muerte y a las potestades se llama Jesucristo, y a su nombre toda gloria le daremos a Jesucristo, porque por Él es que nosotros tenemos libertad, sanidad, restauración, para que podamos entender que el nombre de Jesucristo tiene poder. Así que, hermano, ¿qué le quiero decir ya terminando con esto? No endurezcamos nuestro corazón. Quitemos toda piedra de tropiezo. Haga un acto profético conmigo. Haga así, mire. ¿Cómo es? Quítase. Quítase. Y usted sabe que es los que está pateando. ¿Sabe por qué? Hágale así, mire. ¿Por qué le digo eso? Porque cuando el Señor Jesucristo entró al templo, vio a los cambistas, vio a todos los que estaban vendiendo, vio a todos, agarró las mesas, las aventó porque le eran tropiezo, porque dijo: mi casa, casa de oración será, y usted la has hecho cueva de ladrones. Sacó todo lo que lo estaba tropezando para ir al templo. Entonces, lo que le quiero decir, escuchemos la voz de Dios. Al quitar la piedra va a escucharla a Dios. Dios te va a hablar. Aun cuando vayas en el freeway, va a haber un camión que dice: Cristo viene pronto, y usted, su alma va a sentir esa palabra, va a decir: cierto, Señor, y yo me quiero ir contigo, quiero irme, ser parte de esa iglesia. Va a dejar de fumar, de tomar, de ¿qué más? De todo eso que se le vino a la mente. Porque si usted se está guardando para una novia pura delante del Señor, y yo tengo que regalar esto, porque yo, el Señor, tu Dios, te tomo de la mano. Yo soy el que te dice: te ayudaré, no tengas miedo. Yo soy tu Dios, los he tomado de la mano, no deben tener miedo porque cuentan con mi ayuda. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, hoy presentamos los elementos delante de ti. Hoy, Señor, no solo al presentar los elementos, te rogamos que los santifiques, que la copa, Señor, que hoy bendecimos sea tu sangre preciosa, y el pan que hoy ministramos sea figura de tu cuerpo. Padre, hoy reconocemos que hemos fallado de muchas maneras, que no somos dignos de sentarnos a la mesa. Pero hoy, al apelar, Señor, a la sangre de Jesucristo, que tomó nuestro lugar, hoy nos sentamos a la mesa y tú nos haces dignos delante de ti. Tu sangre preciosa perdona toda falta, toda iniquidad, todo pecado, toda transgresión. Por favor, Señor, ayúdanos no solo a olvidar, sino
ayúdanos a poder dar fruto, Señor, para que podamos seguir adelante, que podamos ser partícipes de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Por favor, papito lindo, bendice a tu pueblo. Trae un espíritu de arrepentimiento. Trae un espíritu, Señor, donde hoy somos conscientes, ya no con un corazón de piedra, sino con un corazón sensible por cuanto hemos fallado. Un ratito, platique con el Señor en lo que el piano ministra un rato. Y podamos decirle nosotros: Señor, ayúdame. Ayuda a tu pueblo, Señor. Y trae de acuerdo a la necesidad o a la situación que estén viviendo. Y que hoy hayan milagros. Hoy sean las cárceles abiertas. Hoy sean las cuevas abiertas. Hoy seas tú manifestándote en aquellos que están o estamos batallando por circunstancias, con pensamientos, con deseos, con sentimientos. Y aquellos que te hemos fallado, Señor, perdónanos. Perdónanos porque no somos dignos, como aquel publicano que no era digno ni siquiera de levantar la mirada. Pero hoy, Señor, a través de estos elementos, envía tu perdón, papito lindo. Envía tu perdón, envía una nueva oportunidad, un reinicio y un deseo y un anhelo de volver con todas las fuerzas de nuestro corazón, de volver y reconocer que tú hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre, ni en el cielo ni debajo de la tierra, en el cual podamos ser salvos, sino solo en tu nombre. Señor, y que hoy venga el sombrero de Manasés en cada uno de tus hijos, como lo hiciste olvidar la casa del padre, de la madre, de aquellos dolores. Hoy venga un tiempo donde tú, Señor, nos haces olvidar el dolor, el sufrimiento, las palabras, acusaciones o situaciones tan dolorosas que solo tú puedes hacer olvidar. Y que entonces venga la fructificación. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, que así como tú diste gracias, puedes decir conmigo: gracias, Señor, por Jesucristo. Hoy, Señor, comemos todos del pan, conociendo que así como nuestros dientes muelen el pan, así fuiste tú molido por nuestros pecados, que no te importó dar tu vida por amor a cada uno de nosotros. De la misma manera, Señor, la copa de bendición. Tú fuiste, serás y eres una bendición. Yo eso ministro sobre tu vida. Tú eres una bendición. Tú no eres una casualidad. Tú fuiste enviado con un propósito a esta tierra. Tú fuiste predestinado por Dios para cumplir un plan específico. Tú fuiste y sos una bendición. Que toda palabra de maldición quede cancelada y que en su lugar puedan venir, Señor, esas palabras donde tú sepas que la sangre de Cristo habilita la bendición sobre tu vida y sella el pacto de amor de Dios en tu casa, en tu vida y en tus generaciones,
Porque la sangre de Cristo no limpia solamente, sino borra transgresiones, pecados e iniquidad. Padre, te damos gracias por tu sangre. Y tomamos todos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así con sus ojitos cerrados. Señor, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por esta oportunidad. Te damos gracias, Señor, porque sin merecerlo, Señor, tú has extendido tu misericordia y tu perdón. Reciba el perdón de Dios. Reciba el perdón de Dios. Reciba el perdón de Dios. Porque ¿dónde están los que te acusan? Si hoy Dios ha traído el perdón a través de su sangre preciosa. Ahí hoy es un día de fiesta, de alegría, de perdón, de misericordia, donde Dios la ha extendido sobre nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dele gracias al Señor ahí, dele gracias, dele gracias. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos y te suplicamos que hagas esa obra en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dele palmas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Tenemos anuncios? Gloria a Dios. Ahí mis hermanos pondrán los anuncios.